Hemos estado compartiendo en las últimas 3 semanas, esta será la 4ª semana, de la serie que hemos llamado En la barca con Jesús. En esta ocasión seguiremos nuestra serie, al igual que en las 3 anteriores. Vamos a estudiar un pasaje en la cual está involucrado Jesús y una barca. En esta ocasión, pues, también se desarrolla en el lago de Genesaret, o también conocido como el mar de Galilea. Ocurre en el mismo lugar y este relato lo traen 3 de los evangelios, 3 de los 4 evangelios. Lo trae el evangelio de Mateo, en el capítulo 14, 22 al 36, perdón. El pasaje en Marcos, capítulo 6, versículo 45 al 53, y Juan también lo relata. Lucas es el único que no habla, está en Juan 6, 16 al 21. En esta mañana nos vamos a enfocar en el de Marcos, aunque vamos a tomar unos versículos del mismo pasaje o de la misma historia que relatan los otros apóstoles, Mateo y Juan. Les invito a que vayan a sus Biblias en el capítulo 6 de Marcos. Si trajo su Biblia, que bueno, si no la trajo, ahí están sus dispositivos móviles, seguramente tendrán su Biblia en un app, o si no, está en la pantalla, ¿ok? Dice así la palabra del Señor en Marcos capítulo 6, versículo 45 al 53, dice: enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en la tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida a ellos y les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Después de cruzar al lago, llegaron a la tierra de Genesaret y atracaron allí. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque es viva y eficaz, Señor. Gracias porque tenemos acceso a ella libremente, Señor, y podemos abrirla donde quiera, Señor, en un bus, en nuestra casa, Señor, en un parque, en cualquier lugar tenemos la libertad de abrir nuestra Biblia, poder tener acceso a tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por ella. Te pido que, como ella misma se autodice o se autodenomina, que no regresa vacía, te pido, Señor, que no regrese vacía en el día de hoy, Señor, que haga mucho fruto y dé mucho fruto en nuestros corazones, Señor, y podamos perseverar en ella y crecer en ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En Marcos 6, Jesús envía a sus discípulos delante de él. ¿Qué había pasado justo antes de eso? La alimentación de los 5,000. ¿Ok? Por eso es que dice el versículo al final que ellos todavía estaban como embotados, asombrados todavía de lo que había ocurrido con los panes. Acuérdense que habían alimentado a 5,000 personas. Se cree que habían más. Recuerden que la Biblia, lo que los estudiosos dicen, que la Biblia, las cantidades de personas siempre las relacionan a las cantidades de hombres que habían ahí. Contaban a los hombres. O sea, que si eran 5,000 personas, se creía que habían 5,000 hombres. Ahora súmele, seguramente fueron con su familia, fueron con su mamá, con su suegra, con su sobrina, con sus hijos, o sea que eran más de 5,000. ¿Ok? Eso es lo que había pasado. Dice que Jesús los manda a que crucen el lago y después él lo despide a la gente. Despide a la gente y dice que después se va al monte a solas a orar. Este es un viaje largo. No era un viaje largo. Los estudiosos dicen que este lago tenía tiene alrededor, no sé cómo estará ahora, 11 kilómetros en su tramo más largo. Así que no era un viaje largo. Pero la Biblia relata de que tenían el viento en contra, un fuerte viento seguro, porque si estos hombres, como ya hemos hablado en las últimas 3 sesiones, eran pescadores de profesión, hijos de pescadores, sabían cómo desempeñarse en el mar, sabían cómo
remar, cómo, no sé, la verdad yo de esto sé muy poco, pero seguramente sabían cómo manejar una barca en un lago, bajo muchas circunstancias, porque estoy seguro que en muchas ocasiones en sus pescas se habrán encontrado con fuertes vientos, con fuertes oleajes. Pero dice que este particular les era en contra, y dice que les costaba mucho remar. Dice que Jesús los vio luchando contra el viento en medio del lago y vino a su ayuda. Puede ser que tú o yo hemos tenido o tenemos una tormenta en curso nuestro. Puede ser que tú y yo estamos pasando por una situación difícil, que podemos llamar una tormenta, que ha afectado que lo que de repente tú habías alcanzado hasta el sol de hoy, de repente te sientes estancado. Puede ser que no tenías o no teníamos o aún no tienes la intención de estar donde estás. Tú quieres avanzar, tú quieres lograr cosas, tú quieres alcanzar otras cosas en tu vida, pero te sientes estancado en tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus finanzas. Puede ser que nos hayamos desviado de las trayectorias por situaciones, por querer evadir el problema, por querer evadir este fuerte viento, por querer evadir este fuerte oleaje. Probablemente estamos en una trayectoria en la cual hoy no queremos estar. Tuvimos que cambiar de rumbo. Puede que hoy estés en una situación en la cual no puedes ni siquiera controlar. Si hay algo que no podemos controlar es el viento. Si algo que no podemos controlar es lo que el mar puede hacer o un lago puede hacer. Estás en una situación en la cual no tienes control de nada, solo tienes control de ti mismo. Todo lo que pasa a tu alrededor, estás a la buena. Puede ser que hayas perdido la esperanza de llegar a un destino que te habías planteado y deseas volver a la tranquilidad. Seguramente, probablemente algunos de los discípulos han dicho, ¿para qué vinimos para acá? ¿Para qué nos montamos en esto? Pudimos haberlo hecho mañana, en la mañana, cuando hacía sol. Puedes que hayas tenido grandes sueños en tu vida a esta altura, pero lo que ves ahorita mismo son los fuertes vientos que golpean tu barca. Y solo te preguntas, ¿podré salir de esta? Hoy quisiera que viéramos 4 puntos de lo que podemos aprender sobre Dios cuando estamos en medio de una tormenta. Número 1. ¿Sabe? Dios te puede poner en situaciones difíciles. Sí, Dios. Sí, Dios. Dice el versículo 45 que acabamos de leer, dice, enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado. Esta palabrita que está aquí, hizo, en el original griego, significa forzar, pero no forzar como quien un guardia o un policía agarra a un ladrón y lo somete y lo vira y lo tira al piso y le pone las esposas. No, no ese tipo de que lleva a una violencia o un acto de fuerza. Forzar es algo como tú haces con autoridad. Dice que Él los envió al otro lado. Él hizo que sus discípulos subieran a la barca. Él hizo que fueran a montarse y a cruzar al otro lado. Eso quiere decir, o eso me enseña a mí, que inclusive Dios puede llevarte a una situación en la cual tú estás no digo que en peligro, pero en una situación incómoda para provocar algo en ti. Jesús hizo que sus discípulos entraran a la barca. Si los discípulos estaban en una situación difícil debido a que estaban siguiendo el mandato de Jesús. O sea, que si Jesús no le hubiese hecho eso, no estuviese en esa situación. Es muy probable, o puede pasar, que Dios te mande o te mueva a hacer algo que te ponga en una situación complicada. No porque Dios sea malo, porque Dios no es malo. No porque Dios se divierta en que te vaya mal, porque así no es. Simplemente porque Él quiere sacar una enseñanza para ti en esto. Esto es para los que tenemos la idea de que, bueno, porque lo que pasa es que los que seguimos a Dios no tenemos problemas. Los que seguimos a Dios no nos pasa nada malo. Los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. No necesariamente es así. Creemos que, bueno, porque soy cristiano, entonces siempre me tiene que ir bien. Yo les contaba hace unos días atrás que tengo un proveedor
que todos los meses casi siempre estoy coordinando trabajos con ellos, y hablo con una muchacha que me atiende muy bien. Hola, fulanita, ¿cómo estás? Aquí, muy bien y en victoria. Todos los días que yo la llamo, siempre me contesta así. Yo, cónchale, qué bien. Qué bueno. Pero ¿sabes qué? En la vida cristiana van a haber situaciones complicadas. Ya sea que tú y yo nos metamos, tú y yo, a veces somos cabezones y nos metemos en situaciones complicadas, o ya sea que Dios, como aquí, te lleva a que tú entres en una situación difícil para probarte, para pasar algo, para sacar una enseñanza para ti. Es más importante recordar que aquí es que solo porque usted está en una situación difícil, tampoco quiere decir que estás en la voluntad de Dios, porque esa era la voluntad de Dios, que ellos fueran y cruzaran el mar. Hay que discernir. Ahora no piense que, bueno, todo lo malo que me pasa es porque Dios me puso que pasáramos por ahí. No, a veces nuestra cabeza dura, nuestra necedad, nuestra falta de consultarle a Dios, cómo reaccionar, qué accionar, qué sigue Dios. Y el hecho de que Dios te mande o que tú estés en una situación difícil, tampoco quiere decir que Dios no esté en medio de eso. A veces el seguimiento de Cristo significa ir a través de pruebas. Jesús quiso que sus discípulos entraran a la barca, porque Él tenía un propósito con ellos, y ya vamos a ver más adelante. Número 1, Dios puede ponerte en una situación difícil, o una situación incómoda, para sacar un provecho. Número 2, lo bien que te vaya hoy no quiere garantizar, o no puede garantizar, o no necesariamente garantiza que mañana te irá bien. Si recordamos qué pasó antes de esos pasajes, en Juan, en Mateo y en Marcos, ¿qué pasó? Dios alimenta a los 5,000. Estos mismos hombres, que hoy estaban asustadísimos, dice, y luchando en medio del mar, en medio del lago, en medio de la noche, unas cuantas horas antes, estaban viendo uno de los milagros más grandes de Jesús, alimentando a 5,000 hombres. Y antes de eso, si se van un poquito antes, en cada uno de esos 3 pasajes, ¿qué pasó? A ver quién se recuerda. Dice que Jesús los mandó de 2 en 2. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y les dio autoridad. ¿Y qué pasó? Sanaron enfermos, expulsaron demonios, y todo era felicidad, y todo era maravilla. Todo era fantástico. Todo era fantástico para ellos. Un gran milagro, habían sido testigos de un gran milagro. Y habían sido testigos de cómo Dios los usaba a ellos. Sanando enfermos, expulsando demonios. Y de repente se acabó la fiesta. De repente, Dios mío, esa fe con la cual sanaban enfermos se fue por completo. ¿Sabes que Dios muchas veces quiere probar realmente cuáles son nuestras intenciones y cuáles son nuestros deseos? ¿Cuánto realmente queremos que las cosas ocurran? Dios, no necesariamente porque hasta hoy te está yendo bien, porque todo es de maravilla, sabes que no puede ser que mañana no pase algo, no te ponga una prueba. El mejor ejemplo, Job. El mejor ejemplo, Job. Iba en patines, Job. Iba en patines, todo le iba bien, todo. Y dicen que era un hombre que era reconocido, o sea, no solamente Dios, lo que dijo Dios, ¿se acuerdan del pasaje cuando Satanás fue allá a molestar? Bueno, fue a, no sé, como que a ponchar, obviamente el jefe está ahí arriba, y ¿qué andas haciendo? Bueno, dando la vuelta, y has visto a mi siervo Job. O sea, Dios no solamente se emperipolla por ese hombre, sino que dice que la misma sociedad dice que él tenía un buen nombre, era un hombre reconocido, hombre sumamente reconocido en la sociedad, o sea que tenía una gran fama, y de repente le cae la podrida, le cae todo mal, todo lo comienza a salir mal. ¿Sabes qué? Dios puede probar tu fe, y por el hecho de que hoy te esté yendo bien y mañana te esté yendo mal, no quiere decir que Dios sea malo. Dios quiere limarte, ¿sabes? Dios quiere probar tu fe. Dios quiere probar tu fidelidad. Así que no pienses de porque siempre te va a ir bien, Dios no va a permitir que pueda pasar algo malo.
en tu vida para probar tu fidelidad con Él. Número 3. Dios puede ponernos en situaciones difíciles. Dios puede permitir también de que si hoy nos va bien, no necesariamente mañana nos va a ir bien. Siempre hay que confiar en el Señor. Número 3, Jesús no está lejos. Jesús no está lejos. Dice el versículo que en la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos por remar, pues veían el viento en contra, tenían el viento en contra, perdón. Se acercó a ellos caminando sobre el lago y iba a pasarlos de largo. Eran en una versión anterior, la versión Reina Valera, creo que dice que era la cuarta vigilia de la noche. Los judíos tenían 3 vigilias, los romanos tenían 4 vigilias. Los judíos adaptaron el patrón de 4 vigilias de los romanos. Las 3 vigilias de los judíos eran de 6 a 10, aproximadamente, de 10 a 2 y de 2 a 6. 3 vigilias de 4 horas. Los romanos tenían 4 vigilias de 3 horas. Y los judíos comenzaron o aceptaron ese tema de 4 vigilias. Y en la Reina Valera dice que estaban en la 4ª vigilia. Eso quiere decir que era de 3 a 6 de la mañana, ¿cierto? Las 4 vigilias de la noche. 6 a 9, 9 a 12, 12 a 3 y 3 a 6 de la mañana, ¿cierto? ¿Todo el mundo claro? Dice que estaban en la 4ª vigilia, o sea que estaban alrededor de las 3 de la mañana, de entre 3 y 6 de la mañana, donde no se ve nada, por lo menos hasta las 5 y sencillo no se ve nada. Dice que si leemos el pasaje anterior, cuando Jesucristo estaba ya, habían terminado de alimentar a los 5,000, ya era de tarde, ya estaba anocheciendo, dice. Podemos asumir que eran 5, 6 de la tarde, ¿cierto? Él manda a sus discípulos a que crucen el lago y se queda despidiendo a la gente. O sea que estos hombres estaban remando desde prácticamente las 6 de la mañana hasta las 3 de la mañana. Las 6 de la tarde, perdón, hasta las 3 de la mañana. 9 horas remando en un mar de 11 kilómetros. Un mar que se podía recorrer fácil. 9 horas, 12 hombres luchando contra el viento. Yo imagino que se turnaban, porque estaban agotados. Nueve horas. Y si pensamos que eran, porque la 4ª vigilia de 3 a 6, si eran las 5 de la mañana, eran 11 horas. Vamos a poner el caso de 9 para no serlo tan trágico. Dice Juan 6:9, que es el mismo pasaje, pero relatado por Juan, dice que ya habían remado unos 5 a 6 kilómetros contra fuerte viento, algo más de la mitad del camino, porque como conversábamos, el lago tiene aproximadamente 11 kilómetros en su trecho más largo. Así que solo en 9 horas habían cruzado la mitad del camino. Era un lago requete conocido, porque era el mismo lago donde pescaron la pesca enorme esta que relatábamos las 13 primeras sesiones. Conocían dónde estaban. Ellos sabían dónde estaban. ¿Sabes qué? Tú puedes dominar algo. Tú puedes ser la mamá de Tarzán en algo. Pero sabes que eso no quiere decir que eso no pueda salir mal. Y tú puedes decir, pero si esto es fácil para mí, ya lo he hecho un montón de veces. Pero Dios no quiere que tú confíes en tu propia prudencia. Dios no quiere que tú confíes en tu propia sabiduría, en tu propia experiencia. Dios quiere que tú confíes en Él, aunque no veas nada. Dice la Biblia que Jesús pudo verlos en el lago a 5 kilómetros desde la montaña donde estaba orando. A 5 kilómetros, verlos desde el lago a las 3 de la mañana. Dime, ¿quién puede hacer eso? Nadie puede hacer eso. Eso te demuestra el poder de Dios sobre tu dificultad. Cuando tú no puedes ver nada a tu alrededor, porque estás metido y estoy metido en medio de una tormenta, en medio de un fuerte viento, con un gran oleaje, Jesús sí te puede ver a ti. Porque Jesús va más allá de tus circunstancias. Porque Jesús va más allá de lo negro de tu noche. Porque Jesús va más allá de lo fuerte de tu viento. Dice que los veía desde la montaña. ¿Cómo lo hacía? Yo no sé. Pero dice la palabra de Dios que los veía.
pudo ver los apóstoles en el lago, en la noche, en una tormenta, a una distancia de varios kilómetros. ¿Qué hace Jesús cuando tú y yo estamos en un momento de desesperación? Marcos 6:48 dice, ahí está en pantalla, en la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenía el viento en contra. Y se acercó a ellos, caminando sobre el lago, e iba a pasarlos de largo. Nota que aquí Jesús no se paró en la costa y le dijo, muchachos, giren a la izquierda o giren a la proa, a la popa, yo no sé mucho de eso, o sabes que no, mejor tiren el ancla y quédense ahí, esperen que baje el viento, o mejor esperen que amanezca para que tengan luz y puedan ustedes tomar decisiones. No, yo voy de tu problema, porque sabes que yo no necesito del entorno para que tú puedas tomar decisiones, yo necesito que tú tomes decisiones en función de mi presencia en tu vida. Él pudo dar direcciones desde la costa. Él pudo decirle, ¿sabes qué? Hagan esto, hagan lo otro. O ¿sabes qué? ¿Qué pasa contigo, Pedro? Tú eres viejo en esto. ¿Cómo no vas a saber salir de esto? No, él dice, yo camino. ¿Y sabes qué es lo que me gusta? Que camina sobre tu problema. O sea que Dios es más grande que tu problema y que mi problema. Es más grande que tu problema. Hola, es más grande que tu problema. O sea que Él camina sobre las tormentas que te tienen a ti, llenándote el barco de agua. Él sabe que yo me doy el lujo de caminar sobre tu problema, porque yo soy más poderoso que eso. No le dio instrucciones, Él decidió ir para allá. Cuando tú y yo estamos en una tormenta, lo que menos necesitamos son consejos. Necesitamos un milagro. ¿Y sabes qué? Jesús es especialista en milagros. Por eso la sesión se llama En la barca con Jesús. Porque allí es donde Él ejecuta el trabajo. Allí es donde Él decide qué vamos a hacer. Número 4. Jesús y su poder. Dice que se acercó a ellos caminando sobre el lago. En el versículo 51 dice, y el viento cesó tan pronto como Cristo entró a bordo. Aquí nos dice que vio a los discípulos a muchos kilómetros de distancia. Si Dios tiene poder para verte en la más oscura noche, dime, ¿para qué nomás tiene poder? Si Dios tiene poder para caminar sobre tu más fuerte tormenta, dime, ¿para qué otra cosa no tiene tu poder? Dice que se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cristo bajó del monte al mar y con su poder divino, con su divino poder, ese Dios poderoso, como caminó sobre el mar, como si fuera tierra firme, demostrando su poder delante de los discípulos. Para decirles, ¿sabes qué? No importa lo mucho que tú sepas de esto, yo sí sé más que tú. Como hablaba Pocho en estos días, y que Dios, ¿sabes qué? Yo soy pescador, tú eres carpintero, tú eres hijo de carpintero. Si acaso como carpintero habrás hecho un bote, pero de esto no sabes. ¿Sabes que Dios sí sabe? Dios sí sabe. Sabe más que tú, sabe más que yo. Tiene más experiencia que tú, tiene más experiencia que yo. Jesús no solo demuestra su poder viendo la situación peligrosa de sus hijos, sino tiene poder para caminar sobre tu problema. Dice que Él sale y se encuentra con nosotros en nuestro dolor, en nuestro miedo, en nuestra depresión, en nuestra tormenta, en nuestro desaliento. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. Y sabes que está contigo. Está contigo. Probablemente hoy está parado en la montaña viéndote a ti luchar contra tus vientos. Déjalo entrar. Déjalo entrar. Es importante que tú y yo entendamos que donde quiera que tú vayas, Dios va a estar allí. El Salmo 139, del 7 al 10, dice el salmista, en forma de pregunta, ¿a dónde podré alejarme de tu espíritu?
¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también ahí estás. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará, me sostendrá tu mano derecha. Somos especialistas en que cuando estamos en una situación, y yo soy el número uno, buscar solución en cualquier cosa. Buscar solución en el banco de al lado. Así los comenté hace muchos años aquí. Bueno, en el otro lado. Cargué un mono de una deuda, un orangután sobre mis espaldas, por no confiar en Dios e ir al banco de al lado a endeudarme para salir de un problema. ¿Y sabes qué? Esas deudas causaron problemas en mi casa porque no alcanzaba el dinero. Y en vez de decir, ¿sabes qué, Dios? El barco se me está llenando de agua, mejor ven, baja de la nube y ven. Yo decidí, ¿sabes qué? Yo soy el más macho aquí y yo puedo llevar este barco al otro lado. Y por muchos años cargué una deuda por no confiar en Dios, por no confiar en que Dios podía hacer un milagro. Y definitivamente hizo un milagro, me quitó ese mono encima. Tú y yo nunca estamos fuera de la atención de Dios. Aún en la situación más difícil, es fácil creer que Dios te ha olvidado. Es lo primero que pensamos. Cónchale, ya Dios no se acuerda de mí. Cónchale, es que ya yo no soy. Siempre pensamos de que Dios es como lo primero. Es como lo primero. Como mi hijo. Cuando le llamo la atención, es que tú no me quieres. Así somos con Dios. Cuando pasa algo difícil, es que yo no soy ya de tus favoritos. Tratas mejor hasta a los inconversos que a mí. Así somos. No hay nada más lejos de la verdad. Dios se preocupa por ti en medio de la tormenta, aunque no lo creas. Dios está en la montaña viendo. El versículo 48 termina así. E iba a pasarlos de largo. Bueno, ahí no puse todo el versículo. E iba a pasarlos de largo. Yo digo, wow. El único de los tres evangelios que lo narra es Marcos. E iba a pasarlos de largo. Los otros dos, Juan y Mateo, no lo mencionan. Me parece curioso eso. Me parece curioso. Marcos no fue discípulo de Jesús. Marcos vino después. Los estudiosos dicen que fue discípulo de Pedro. Como que Pedro lo agarró y le comenzó a enseñar. Y a raíz de las cosas que les contaba Pedro, de los eventos de Jesús, él comenzó a escribir el Evangelio. Curiosamente, Marcos no menciona cuando Pedro se está hundiendo. Imagino que Pedro, que no lo voy a contar esa parte porque no quiero pasar pena. Mejor quito esa parte. Mejor quito esa parte de la película, del guión, para que no pase pena, para que no quede registro y no pase pena. Pero no sabía que ya Mateo lo estaba escribiendo y que Juan lo estaba, y Juan lo estaba escribiendo. Así que se fregó Pedro. Pero curiosamente, Marcos dice eso. Yo imagino que Pedro le contaba, ¿sabes qué? Y yo veía que venía Jesús y de repente, el man sigue caminando y nosotros aquí en la barca, y el man, ¿por dónde tú vas? Yo no sé, tú estás dando locuras, ¿no? Pero dice que iba a pasarles de largo. Esto me recuerda a lo que hablamos hace ya un par de semanas, bueno, buen par de semanas, cuando hablamos de la serie de esas grandes palabras, cuando hablamos de la fe. ¿Se acuerdan de la mujer cananea? Que dice que se le acerca a Jesús. Jesús, ten misericordia de mi hija porque está endemoniada. Y Jesús, callado, no le contesta. Es más, los discípulos revoltosos le dicen, despídela porque tenemos que ir, vamos para adelante, despídela. Y él le contesta, más que la ignora, ella vuelve a insistir y le dice, ¿sabes qué? Yo no vine a las ovejas perdidas yo no vine a las ovejas perdidas de Israel. Tú no eres de Israel, así que yo no vine para ti. Y para rematar le dice, ¿sabes qué? No es correcto que yo le dé el pan
de mis hijos a los perros. O sea, primero la ignora, después le dice, ¿sabes qué? Esto no es contigo, ¿ah? Y después le dice, ¿sabes qué? Esto no es un perro. Y ella dice, se le tira a las rodillas, le dice, ayúdame, Señor. Y le dice, ¿sabes qué? A veces los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Uf! Eso dice, wow. ¿Sabes qué? Muchas veces Dios va a pasar como si fuera de largo, pero no es que no le importe. Él quiere saber cuánto tú realmente quieres que Dios accione en tu vida. Dios realmente quiere saber cuánto tú deseas en tu corazón de que venga el Superman, de que intervenga en tu vida, de que haga el milagro. O simplemente lo quieres sentir, o quieres realmente, hey Dios mío, ten misericordia de mí, arrodillado como la cananea, dice, ¿sabes qué? Ten misericordia de mí, por favor ayúdame. Yo me imagino que eso era lo que estaba probando, dice, bueno, yo voy acercándome a la barca y voy a pasar de largo. Pero no, Señor, acá, ven, ¿qué vas a hacer acá? Ayúdame aquí. ¿Realmente tú deseas que Dios trabaje en tu vida? ¿Realmente tú deseas que Dios trabaje en tu tormenta? ¿Realmente tú quieres que Dios entre a tu barca? ¿Realmente tú estás dispuesto, como hablábamos hace 2 semanas con Pocho, las 2 últimas sesiones, ¿sabes qué? Morderte el orgullo y decir, ¿sabes qué? Hey, Dios mío, yo sí sé de esto, pero mejor te lo dejo a ti, que tú sabes mucho más. Decirle, Dios, ¿sabes qué? Yo tengo que abrir mi oficina a las 6 de la tarde porque vienen los clientes, porque yo te he quisido creer a ti. Vamos a pescar. Métete a aguas profundas. ¿Realmente tú quieres que Dios haga algo en tu vida? Entonces clama para que Dios lo haga. Clama para que Dios lo haga. Dios sabe tu problema, lo sabe desde la A a la Z. Dios sabe mi problema, de principio a fin. Pero a Él le encanta que tú se lo digas. A Él le encanta que diga, Dios mío, sácame de este problema porque yo no puedo solo. Yo no puedo solo. Y dice que el viento cesó tan pronto como Cristo entró a bordo. ¿Quieres que los vientos cesen? Déjalo entrar. Dice que la Biblia que yo estoy a la puerta y llamo, dice. ¿Quién lo deja entrar? Y en el pasaje de Juan, al final dice, y el barco fue inmediatamente a la orilla donde iban. O sea, para la tempestad y el barco. Yo no sé si ellos remaron, ahí no dice, Juan no lo relata, ninguno de los 3 lo relata, así que me parece que el mismo Dios agarró y dice, ¡pum! Vámonos, lo montó en una ola, no sé, pero ninguno de los 3 lo relata, ninguno de los 3 evangelios lo relata. ¿Realmente tú quieres llegar al otro lado de la costa? ¿Tú quieres que se te apague esta tormenta? Deja que Jesús entre a tu barca. Con esto termino. 3 cosas para recordar y tener siempre presente. Nunca estás fuera de la vista de Dios. 5 o 6 kilómetros en medio de la noche, en medio de una tormenta, Jesús lo vio. ¿Qué te hace pensar de que no te puede ver a ti? Tú nunca estás fuera del alcance de Dios. Fuertes vientos detenían la barca, pero no detendían el avance de Dios, de Jesús, hacia sus discípulos. Y tú nunca estás fuera de la atención de Dios. Nada de lo que pase a tu vida, o en tu vida, o alrededor de tu vida, es ajeno a Dios. Nada de lo que pasa en tu vida, Dios dice, ¡ups! ¡Ay, yo lo vi! Se me fue la mano en un coco. No. Nada toma a Dios por sorpresa. ¡Wow! Yo no sabía que eso iba a pasar. No. Nada. Pero si realmente quieres y quiero yo que las cosas cambien, confiemos en Dios, creámosle a Dios, invitémoslos a la barca. Oremos.
Señor, te doy gracias, porque tenemos un Dios poderoso, Señor, que no hay viento que lo detenga, no hay tormenta que se le haga frente. Señor, en esta hora yo clamo, Dios, por amigos y hermanos, Señor, que están aquí. Tú conoces la situación de cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces el mar por el cual navegamos.